La joven que ves en imágenes se llama Ángeles Rawson. Nació en Argentina y vivía en el barrio de Palermo junto a su mamá, su padrastro y sus dos hermanos, uno por parte de madre y el otro por parte de su padrastro. Era muy querida en la zona y la mayoría de personas muy cercanas a ella la conocían por su apodo Mumi. Ángeles era muy fan del anime y hacer cosplay. Incluso tiene fotografías en diversas convenciones posando con distintos disfraces. Sin motivo aparente, en su momento del caso se la intentó culpar porque simplemente le gustaba hacer cosplay. Y de hecho, en Facebook habían grupos que le tiraban mucho odio hacia ella sin razón alguna. Simplemente lo utilizaron como excusa referente a los hechos. Es algo que no quedó del todo claro, pero hasta en las noticias dieron referencia a este tema, poniendo en jaque a toda la comunidad que realiza cosplay. Sucedió el día 10 de junio del año 2013. Corrían las 9:52 am cuando la joven Ángeles Rawson ingresaba al edificio en donde vivía de la calle Ravignani 2360, en la zona de Palermo, Buenos Aires. De hecho, hay una cámara de seguridad que registra el momento en que la joven llega al edificio en donde vivía. Aquella mañana, el encargado y portero del edificio, llamado Jorge Mangueri, cuenta su versión de los hechos diciendo que estaba de licencia médica y que se sentía indispuesto en el momento de lo sucedido. También hay certificados médicos que confirman lo que él dice, pero aún así, aquella mañana él se encontraba en el edificio, en donde vivía la joven Ángeles. Cabe aclarar que él también vivía en el mismo edificio que la joven, pero ese mismo día él supuestamente se encontraba fuera de servicio, siendo que estaba enfermo y en teoría no podía trabajar, convirtiendo todo esto en algo muy contradictorio. También hay otro punto el cual muchos desconocen, y es que su departamento en donde vivía estaba en mantenimiento. Durante toda esa semana su esposa no se encontraba en el departamento, ya que él lo estaba arreglando y pintando. Su mujer durante toda esa semana decidió quedarse en la casa de sus padres. Se dice también que él les pidió a los inquilinos del edificio que debían dejar la basura 2 horas antes de lo habitual, siendo que el camión de la basura se había adelantado con su horario de recorrido. Existen rumores en los que se dice que fue él quien lo adelantó a propósito. En la misma noche de los hechos, Jorge fue a cenar a la casa de sus suegros junto a su esposa. Horas más tarde, vuelven juntos al edificio. De hecho, hay una cámara de seguridad que verifica el momento de su regreso, y se puede ver que él trae en su mano una bolsa negra de basura. Pero esto no indicaría nada por el momento, ya que la bolsa que traía era muy pequeña. Uno de los detalles que inclinaría la balanza en su contra es el tiempo de su declaración, lo cual tardó mucho en dar su testimonio completo a las autoridades. Cuando por fin se decidió a hablar, lo primero que dijo fue odio a la policía y detesto a la justicia. Quizás era ese el motivo por el cual tardó y no quería ir a declarar. Jorge, como principal sospechoso del caso y sin ningún motivo aparente, en un momento determinado le mencionó a la fiscal que la policía abusó de él y lo maltrató de manera tal que utilizaron un clip de oficina y lo lastimaron en todo su cuerpo, siendo que esa declaración a la fiscal no la convencía en absoluto, sino todo lo contrario. Las marcas y heridas que Jorge presentaba no eran causadas por la policía como método de tortura para que él declarara, sino que eran las heridas provocadas por la víctima. La policía armó una cronología del caso y aclaró ciertos puntos. Aproximadamente Ángeles llega a su casa a eso de las 9:50 am. Posteriormente, Mangueri le habló invitándola a su departamento con intenciones que se desconocen, ya que la joven frecuentaba la casa y a veces la invitaban para comer allí, pero la joven, con la suficiente confianza que tenía, aún así se resiste e intenta defenderse. Mangueri forcejea con Ángeles y termina ahorcándola y asfixiándola.
Dicho forcejeo generó una fuerte lucha entre ambos, con golpes y arañazos que dejó en la joven lesiones agresivas y defensivas, como también en el físico del agresor, especialmente marcas y señales de arañazos. Se calcula que la asfixia mixta intencional que sufrió Ángeles duró aproximadamente unos 5 minutos, ya que fueron suficientes para acabar con su vida. Para deshacerse de toda evidencia, se las ingenia para sacar el cuerpo envuelto en bolsas de basura por algún lugar en donde el edificio no contaba con cámaras de vigilancia. Acto seguido, tira el cadáver en los contenedores de la basura, y el camión de residuos, que habitualmente pasaría ese día 2 horas más tarde, en realidad lo haría 2 horas antes, aclarando así este punto, el cual confirma la sospecha de que él habría controlado y manipulado, por así decirlo, el horario del camión de basura. El cuerpo fue hallado al día siguiente en un predio llamado Seamse. Dicho sitio estaba ubicado en la localidad de José León Suárez, en el conurbano bonaerense. Desde el primer momento se investigó en diversos lugares. Primero que nada, se lo hizo en el predio el cual se encontró el cuerpo sin vida de Ángeles. Los primeros en la lista para una investigación fueron los trabajadores del lugar, la cual fueron hasta el fondo de la investigación sin obtener absolutamente nada referido al caso. Los que seguían en la lista para una profunda investigación, y también se creyó desde un principio como sospechosos principales, era el padrastro de Ángeles y su hijo, ya que eran quienes convivían con ella. La primera autopsia realizada en el cuerpo de Ángeles, que determinó que había muerto por traumatismos múltiples en el camión de la basura, fue realizada por un forense que jamás se acercó al cadáver. De hecho, según diversas fuentes, estuvo fumando durante el examen del cuerpo y provocó la pérdida de valiosos datos y elementos de prueba referente al caso. Se llegó a analizar la conducta tan incompetente de Héctor Félix Kanopka, el tanatólogo, que la noche del 11 de junio del 2013 realizó la autopsia de la joven y determinó que murió aplastada en el circuito de la basura tras una agonía de 12 horas, sin haber tenido una agresión sexual. En realidad, hubo un intento de abuso sexual por diversas marcas que tenía la víctima en ambas piernas. Al menos, eso lo dictaminó la Junta de Médicos posterior a la primera autopsia realizada del cuerpo, descartando así el abuso sexual a Ángeles. En un momento determinado del caso, el cual Mangueri se encontraba con la soga al cuello y sin salida, consigue 2 abogados para su defensa. Según él, cuando le preguntaron de dónde habían salido dichos abogados y quién les pagaría para defenderlo del caso, Mangueri mencionó que no sabía nada sobre estos abogados y que no sabía tampoco de dónde salieron, dejando todo esto de manera muy sospechosa. Se menciona que un ex empleado de Mangueri contrató a los abogados y les pagó una suma grande de dinero. En realidad, hay prueba de ello, siendo que uno de los 2 abogados afirmó que esto había sido así. Miguel Ángel Pierri y Adrián Tenca son los abogados que fueron los encargados en la defensa de Jorge Mangueri, intentando determinar por un tiempo que era totalmente inocente. Uno de los abogados de Mangueri, precisamente Miguel Pierri, fue invitado a un programa de televisión para hablar con respecto al caso. Casualmente fue con su hijo pequeño a dicho programa, y gracias al niño, Pierri cometería el error de su vida. El conductor del programa, llamado Leo Rosenwasser, le realizó algunas preguntas sobre el caso y preferentemente sobre la inocencia de Mangueri. Pierri, mientras respondía, es interrumpido por su hijo, el cual, con breves palabras, lo dijo todo. La pregunta es inevitable. ¿Mangueri es inocente, sí o no? Mangueri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero boludo, mató a Ángeles. Pero boludo, mató a Ángeles. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Lo vale la nota, pasa lo vale el la peor nota. momento de su vida. Sí. ¿En un momento sentís que él siente que mataron una nena de 16 años, más allá de todo? Yo la hace como la más. Pero no lo digas, mi amor. No, Y el esposo puedo decir. tiene que defender. Ajá.
En búsqueda de más evidencias sobre el caso, se continuó con la lista de sospechosos. Uno de ellos era Axel, el hermanastro de Ángeles, y la otra persona era Dominga, la ama de llaves que frecuentaba la casa diariamente y que de seguro podría aportar algún tipo de información valiosa. En este punto, cabe aclarar que en teoría Ángeles jamás llegó a la casa, y que según como se aparecía en las grabaciones de las cámaras de seguridad, los calzados que lleva puesto no coinciden en absoluto con los encontrados en la basura, ya que el cambio que se aprecia en zapatillas de color blanco a grises. También podría caber la posibilidad de que fueran reemplazadas en el momento para despistar a la policía en su investigación. Por otra parte, la tía de Ángeles, llamada María Elena Lausi, declara a la prensa lo siguiente. ¿Por qué la convocan para declarar? ¿Le ha manifestado? Supongo que tiene que ser por el encuentro de las llaves y de las horas que estuve dentro del departamento cuando se conoció que la nena había aparecido muerta. María Elena, ¿nos puede recordar qué es lo que usted dijo ese día con el tema de las llaves? Sí, que en algún momento yo veo las llaves en la mesa que estaba a la entrada hacia mi derecha del living. Cuando veo que empezó a ingresar tanta cantidad de gente mayor, las corrí un poquito, no vi dónde poderlas colgar, entonces le dije al hermano, que para esa hora yo ya sabía que ese nene también era el hermano, le dije, vení querido, ¿por qué no guardas estas llaves que se van a perder con tanta gente? Pensando que podrían ser las llaves de la entrada principal, a lo cual el nene las miró y me dijo, no, son las de Ángeles. Yo no le di importancia tampoco en ese momento, no fui a investigar, fui a colaborar pensando que había una nena violada y muerta. Mira, te repito, yo no fui a hacer una investigación, pero si vos me preguntas qué me llamó la atención fue la paz que tenía esa mamá, y para mí, yo pensaba para mí adentro, pobrecita cuando se dé cuenta de lo que realmente le ha pasado a su hija. Y al padrastro, bueno, muy, muy nervioso, muy con los ojos fuera de sí, entraba y salía permanentemente y fumaba mucho. Su hermano Juan Cruz, que ahora puedo decir los nombres porque los tengo ubicados, muy quebrado, demasiado. Es más, mi hija en un momento lo sentó en la vereda porque no lo podíamos sostener porque es grandote. Y bueno, el otro hermano, el más chico, Axel. Claro, es el que, a pesar de que hacía bastante calorcito, es un chico que estuvo todo el tiempo con una campera polar, subida hasta el cuello, con las mangas abajo. O sea, había cosas que uno vivió ahí que ahora, después, uno las puede evaluar. Yo en ese momento, mi trabajo era contener a uno, contener a otro, buscar la partida de nacimiento de Ángeles, porque en la cochería la iban a pedir, saber qué ropa se le iba a colocar a la nena en el cajón. Y yo fui a hacer otro trabajo y me encontré después con esto, ¿no? Entre las cosas que vivió adentro, el aspecto de la casa, ¿estaba aseada? Porque es importante a partir de la declaración de la mucama que está haciéndose en este momento. Sí, exactamente. Si tengo que decir... y no porque fui a husmear dentro de la casa, pero sí, la casa no estaba higienizada como para tener una empleada doméstica. ¿Eso estaría de alguna forma contradiciendo a la señora que dijo que iba a limpiar, a hacer su trabajo el día anterior? No lo sé, eso lo evaluará el juez. Yo digo lo que vi, la casa no estaba higienizada, yo quité bolsa y mucha basura que había, lavé cosas que no eran de la noche anterior. Y esto no me lo puede negar la señora empleada doméstica porque yo lo hice con mis propias manos. Esto da a entender que ese día su hermanastro Axel y la ama de llaves Dominga estaban dentro del departamento cuando la joven Ángeles fue agredida. Pero también existe la posibilidad de que ella ese día haya ingresado a su departamento y dentro de él hubiera ocurrido algo con alguien que ella ya conocía personalmente. En ese caso, al ser así, una de las que podría obtener pruebas o evidencias claras sería la ama de llaves, siendo una de las personas que se encontraba dentro de su casa, justamente en el momento de los hechos. También se desconoce cierta información con respecto a Dominga, ya que sus declaraciones no presentaron ninguna sospecha referido al tema. Preguntarle cómo fue ese lunes
¿Qué nos puede contar de lo que recuerde esa mañana? No, yo llegué con mis llaves, entré y me puse a cocinar y no, después me puse a hacer la tarea de la casa y lo vi a Axel que estaba en su habitación y después no más. ¿A qué hora llegó? 9 menos cuarto. ¿Ese era el horario habitual en que usted llegaba? Sí. Eso. Lo vio Axel, me dice, ¿ningún otro integrante de la familia estaba en ese momento? No, Axel solo. ¿Usted vio alguna pertenencia de Ángeles, el bolso, ese famoso morral, las llaves de ella quizás? No, no vi nada vi de ella, nada. ¿Después usted a qué hora se retiró desde ahí de la casa? 1 menos cuarto. ¿Y hasta ahí todo transcurría con normalidad? Sí. ¿Usted tenía que regresar al día siguiente, dentro de 2 días? No, los miércoles después. ¿Y el martes ya se entera de absolutamente todo? Sí. ¿La notaba usted angustiada al comienzo de la entrevista? Porque me decía, aún la veo a Ángeles en la televisión y no puedo creerlo. ¿Qué le parece? Yo estuve con ella desde que ella iba a la escuela. ¿Desde qué edad la conoce? No me acuerdo si tenía 10 años, pero sí, ella iba a la escuela. ¿Cómo me podría describir su personalidad? Es una inocente, una criatura muy bonita. Yo la quería mucho. Un detalle a resaltar es que se dice que fue ahorcada con tanzas, y gracias a este rumor pusieron como sospechoso principal al padrastro de Ángeles, ya que trabajaba como cobrador, pero también era pescador profesional. Incautaron todo su equipo de pesca, pero después de una muy breve y sospechosa investigación, se le devolvieron y sin encontrarle una sola prueba. Él le dijo a la policía que necesitaba el equipo de pesca y que de lo contrario no se lo podían quitar. Otro dato muy curioso es que mientras Ángeles estaba desaparecida, su propia familia dijo que ella había realizado una llamada al Banco Santander Río. También su padrastro afirmó públicamente que una amiga de Ángeles habría ido a la casa para mostrarle las llamadas realizadas desde el celular de Ángeles. Y todo eso lo realizaría mediante contactos que su amiga tenía dentro de la empresa Movistar. 11 de la noche llegaron algunos amigos nuestros y de la MUMI. Una de ellas logra comunicarse con la empresa de celulares porque tiene un familiar trabajando adentro, le pide la investigación de las llamadas, a ver si había alguna llamada. Efectivamente había una llamada que se había realizado a media mañana a un banco primero y después al ratito una recarga celular de 50 pesos. ¿Quién hace la recarga, Sergio? ¿Quién hace la recarga? Creo que no sabemos. Primeramente se incriminó a la familia, porque en el Banco Santander Río trabajaba en ese entonces el hijo de Opatowski, o sea, el hermanastro de la víctima. Detrás de esta mención se descubrió que era toda una mentira y una farsa, ya que la habrían inventado para hacerla pública por algún motivo que se desconoce, y nuevamente los pondría como principales sospechosos del caso. Por otra parte, durante un allanamiento al departamento de Ángeles, se encontró algunas pistas, como por ejemplo se hallaron los calzados que supuestamente ella habría ido esa mañana a gimnasia, y también las cuales se ve en las cámaras de vigilancia. También se encontró el morral oscuro que llevaba puesto consigo, el que también se ve claramente en las cámaras. Estos dos detalles verificarían absolutamente que Ángeles sí ingresó a su casa. Lo curioso es que Opatowski, su padrastro, afirmó con gran seguridad ante los medios de que ella jamás llegó a su casa. Y la incógnita que todos se cuestionan es ¿cómo sería posible afirmar tal información sin haber estado en la casa y mucho menos sin haberla visto? Este detalle convierte aún más interesante el caso. Mientras que me está diciendo eso, se abre la puerta del ascensor, 3 ascensores de la fiscalía, el último de la mano derecha se abre, aparece Jorge con la mujer. El todo tapado, con el golpe acá y con la mujer llorando. Y yo estaba con mi mujer. Y Juan Cruz, que ya había declarado. Y gracias a Jorge. La policía me pegó. ¿Cómo que te pegó la policía? Sí, te pegó la policía. La mujer llorando, mi mujer la abraza
La mujer le dice, perdoname en el quilombo que te estamos metiendo. Y nosotros hasta el momento no sabíamos nada que era él. Ninguna duda al respecto. ¿Cómo me iba a imaginar que era el portero? Lo abracé al portero, le dije, Jorge, quédate tranquilo, no pasa nada. No, pero ¿por qué me pegaron? Y bueno, no sé, yo ni sabía que a él lo habían citado a la mañana, que no se presentó, que a la tarde tampoco se presentó, y que lo encontraron. Y los golpes que le pegaron fue porque él se rehusó a subir al patrullero. Entra a la fiscalía, empieza a declarar, y yo desde afuera escuchaba, porque se escucha, es una puerta finita. Entonces le dice, bueno, dice, Jorge, ¿por qué no se presentó a la mañana? Porque no me sentía bien, no me... Dice, bueno, pero ¿por qué no mandó a alguien a avisar? No, bueno, no sé. Bueno. Dice, encima la policía anoche me pegó. Para subir al patrullero me pegaron. Entonces le dice, bueno, le dice la fiscal, bueno, a ver, levántese, muéstreme los golpes. No, dice, yo no le voy a mostrar nada. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo no confío en la policía. Y ahí metió la primera pata. Pero perdóneme, usted está hablando con los fiscales, no con la policía. Acá está la fiscalía. La policía está afuera. Muéstreme los golpes. No, yo no le voy a mostrar nada porque ustedes son tan corruptos como la policía. Algo así les dije. Y los fiscales se montaron en un huevo. Yo estaba afuera con mi mujer, con mi suegra, en las escaleras fumando con los policías estábamos nosotros. Claro. Y de repente entran 2 médicos y después entraron como 4 o 5 médicos más. Y lo hicieron revisar y ahí aparece. Los arañones, yo no lo vi eso, porque claro, esto después, lo que yo vi después en la tele y en la foto, pero él estaba con los arañones y después tenía, se ve que esa es la letra que le debe haber dado este familiar, que no sé qué se quemó o se echó sulfuro, no sé qué mierda hizo, que las marcas que tenía trató de taparlas. Ahí ya quedó hasta la mano. Y él ahí dice, admite su culpabilidad, dice que fue él, pero que a la mujer la dejaran afuera. ¿Pero vos lo del llegaste caso. a escuchar eso? Él lo dijo, sí, en la fiscalía, sí, él dijo, yo me hago cargo, pero a mi mujer déjenla fuera. Lo que llama mucho la atención de la foto que ves en pantalla es la aparición del material hospitalario junto al cuerpo de Ángeles. Sobre el cuerpo de la joven aparece una bolsa negra de basura rota, y también se puede apreciar un tubo respirador y cánulas, siendo esto un mínimo indicio a que alguien del personal médico estuvo involucrado en el caso. Según una fuente del propio expediente que aportó las fotografías de los hechos, detalla que los pies de la joven Ángeles están introducidos en la bolsa de manera que no venían arrastrados en la basura. Eso indicaría claramente que el cuerpo de ella fue colocado dentro de la bolsa negra por la fuerza. Por parte de las autoridades se deja mucho que desear, tanto por su corta investigación del caso y diversas pistas que podrían haber ayudado a resolver más a fondo los hechos. En resumen, muchas preguntas quedaron sin respuestas hasta el día de hoy, incluyendo un dato muy relevante como la cantidad de horas de grabación de las diversas cámaras de seguridad, que podrían ser cruciales para determinar algún otro acontecimiento que haya sucedido aquel día en el edificio. También el hecho de que la primera autopsia no haya esclarecido absolutamente nada y que los resultados que arrojó la investigación por el forense fue de manera tan incompetente y como si no le importara, determina que algo más había detrás de todo el asunto. Posteriormente a la primera autopsia realizada por el forense Héctor Konopka, el tribunal remarcó que el profesional aludió a ciertas lesiones en la zona genital y anal, las cuales podrían dictaminar como intento de práctica sexual en forma consentida. Dado esto, se realizó una junta médica, precisamente reuniendo a 9 médicos de todo el territorio argentino para dictaminar qué fue realmente lo que le sucedió a la jovencita Ángeles. En verdad, nunca se supo si fue dentro del edificio o no, dónde sucedieron los hechos, y tampoco se supo con certeza por dónde se sacó el cuerpo de Ángeles. ¿Es cierto que hay un dato, hay un hecho que puede provocar un giro en la causa a esta hora? Hay un tuit de La Mañana haciendo una investigación en las redes sociales y hay mucho que se ha escrito desde ayer a la mañana
Hay un tuit de las 10:03 de ayer a la mañana, cuando la primera... 10:03 del martes. 10:03 del martes, cuando el primer dato que se conoció del cuerpo sin vida de Ángeles fue a las 11:30 de la mañana. Me la juego que la chica desaparecida va a aparecer en el camión del SEAMSE muerta. No se olviden, miren esto. Retweet, RT. Esto lo dice- tuiteó en el titular de esa cuenta Sí. que tiene letras y números. Es EXG, ayúdame, ¿no? Que lo tenés. Gamer pareciera que dice con números. EXG4M3R. Perfecto. Y habla el padre de este chico después. A ver si lo escuchamos. Yo la mañana me enteré por un muchacho que es amigo mío que trabaja en el SEAMSE que había aparecido una chica, un cadáver de una chica, tipo 9 de la mañana. Uy, hay un lío bárbaro acá, apareció una chica muerta en el SEAMSE. Está todo parado. Eso es lo que me dijeron. Yo até cabos y lo comenté acá y mi hijo fue y lo retuiteó. Lo tuiteó. Entonces se armó un lío bárbaro y el pobre chico se asustó y cerró la cuenta. Yo se le hice abrir de nuevo porque le dije, si vos no tenés nada que ver, abrila, expliquemos, por las dudas que vos no tenés ningún problema con esto. A mí no me cierra la hora. 9 de la mañana. Porque 11:30 dicen que se encontró. 11:15, 11:20 fue El el hallazgo. momento que el hallazgo. Así que, Si es a las 9 de la mañana que alguien le avisa en el SEMSE que hay un cuerpo, algo raro hay. no, pero lo primero que tendría que decir es el nombre de la persona Claro. que trabaja en SEAMSE, ¿no? No cierra por ningún lado porque a las 9 de la mañana absolutamente nadie podía saber lo que iba a pasar 2 horas después. Claro está que Mangueri no solamente es el principal culpable del caso, sino también está muy claro que no actuó solo. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.